Leptospira interrogans y agentes causales de leptospirosis. La leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial y de notificación obligatoria, causada por Leptospira interrogans en sentido amplio, una espiroqueta que parasita a animales silvestres y domésticos. La leptospirosis tiene un ciclo de transmisión complejo que involucra a distintas especies animales y requiere, por lo tanto, un abordaje multidisciplinario e integral para lograr un control efectivo de la enfermedad. Mientras que el hombre y los animales domésticos se consideran huéspedes accidentales, diversas especies de mamíferos silvestres y anfibios se constituyen como huéspedes de mantenimiento. Se transmite al hombre por contacto incidental con orina o sangre de animales infectados, o de manera indirecta, usualmente por agua contaminada. En la Argentina se registran casos aislados y brotes durante los periodos estacionales de abundantes lluvias e inundaciones. Morfología y clasificación de Leptospira interrogans en sentido amplio. Son arobios estrictos, flagelados, espiralados, con extremos en forma de gancho. Los flagelos se localizan entre la pared celular y la membrana externa. Se denominan endoflagelos y permiten movimientos de flexión y de rotación. Si bien estructuralmente son gram negativas, no se colorean adecuadamente con la tinción de gram. Debido a sus dimensiones, entre 5 y 15 micrómetros de longitud y 0,1 micrómetros de espesor, resulta necesario emplear un microscopio de campo oscuro, microscopía electrónica de contraste de fases o técnicas especiales de tinción para una correcta visualización. Existen más de 200 variedades serológicas de Leptospira interrogans que podrían ocasionar reinfecciones heterólogas en pacientes inmunizados. Se han diferenciado tradicionalmente por especificidad bioquímica y serológica dos especies del género, Leptospira interrogans y Leptospira biflexa, esta última no patógena y de vida libre. Leptospira interrogans posee más de 200 variedades serológicas conocidas. La taxonomía por biología molecular, empleando homología del ARN ribosomal 16S, describe múltiples especies de Leptospira, que no guardan correspondencia con la clasificación tradicional. A partir de esta clasificación genotípica, se definieron tres subgrupos en el género Leptospira, conformados por especies patógenas, especies de patogenicidad intermedia y especies saprófitas. Actualmente, es habitual conservar la clasificación tradicional e incluir como Leptospira interrogans a cualquier especie patógena del género. Ciclo de transmisión. La eliminación de leptospiras por orina de animales infectados es la forma más frecuente de transmisión directa o indirecta. Leptospira puede ingresar por mucosas intactas o piel lesionada. La transmisión directa generalmente origina casos aislados. Se produce por contacto con sangre, tejidos, órgano u orina de animales infectados y excepcionalmente por ingesta de agua o alimentos contaminados en presencia de lesiones en orofaringe o esófago. La transmisión indirecta es la más frecuente y habitualmente ocasiona brotes epidémicos. Se produce por el contacto de las mucosas o la piel con agua, lodo, tierra o vegetación contaminada con orina de animales infectados. La transmisión interhumana es infrecuente y no está robustamente documentada. Un paciente con infección aguda puede eliminar leptospiras por orina, pero son poco viables y el periodo de tiempo es limitado. Epidemiología. Las leptospiras pueden ocasionar una infección renal persistente en reservorios animales que se constituyan como huéspedes de mantenimiento. De esta manera, son eliminadas por orina, habitualmente de roedores, durante semanas o meses. El contacto y diseminación de sangre u orina de perros infectados es también de importancia en la epidemiología de la enfermedad. Las leptospiras pueden sobrevivir en el medio ambiente durante días o meses, pero no se multiplican fuera del huésped. Tierras bajas, inundadas y reservorios de agua dulce
favorecen su persistencia. Mueren con la desecación, toleran temperaturas bajas, pero no superiores a 40 grados centígrados. El pH óptimo para su multiplicación es de entre 7,2 y 7,4 y son destruidas en medios ácidos o ligeramente alcalinos. Las leptospiras no sobreviven en agua salada, pero pueden permanecer semanas en agua dulce con las condiciones fisicoquímicas favorables. La radiación ultravioleta las inactiva. En Argentina, la notificación de casos confirmados está en el orden de 130 a 140 por año. Existe una subnotificación por la dificultad diagnóstica asociada a la variedad clínica de la enfermedad. Las provincias con más casos reportados son Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. Los brotes de leptospirosis suelen aparecer luego de desastres naturales como inundaciones o huracanes. Inmunopatogenia. Las leptospiras pueden penetrar a través de mucosas intactas o de lesiones en la piel. Se extienden rápidamente por sangre hacia todos los tejidos, incluido el sistema nervioso central. Las leptospiras se multiplican en el endotelio de los pequeños vasos sanguíneos. La mayoría de las manifestaciones clínicas de la enfermedad se consideran secundarias a este mecanismo, como la hipoxia tisular o fenómenos hemorrágicos. Se establecen en órganos parenquimatosos, particularmente hígado y riñón, entre 24 a 72 horas luego de la infección. La leptospiruria puede ocurrir de entre las semanas 1 a 4 y por un plazo no mayor a 10 días. La eliminación de leptospiras se lleva a cabo fundamentalmente por acción de la inmunidad humoral, que inicia luego de un periodo de 7 a 14 días. El sistema de complemento no tendría un rol de relevancia en el control de la infección. En los pacientes afectados, la leptospiremia se prolonga hasta que el anfitrión muestra una respuesta inmune adquirida eficaz. Una vez activada la inmunidad humoral, las leptospiras se eliminan de circulación y de los tejidos por fenómenos de opsofagocitosis. Puede producirse una vasculitis sistémica con compromiso del endotelio predominantemente capilar, extravasación de sangre y anoxia local relativa. Asimismo, puede presentarse hemorragia pulmonar, nefritis intersticial y tubular, daño vascular de los capilares hepáticos, presencia de colestasis intrahepática, inflamación meningia y trombocitopenia, así como manifestaciones hemorrágicas secundarias a la vasculitis y la plaquetopenia. Las lesiones localizadas en los tejidos ocurren durante el desarrollo de anticuerpos y pueden deberse al depósito de complejos inmunes. Los factores de virulencia descriptos son hialuronidasa, hemolicinas, fosfolipasa A, efingomielinasa L y lipopolisacáridos. Las leptospiras pueden persistir en sitios inmunes privilegiados como los túbulos renales, el cerebro o la cámara anterior del ojo. La mayoría de las manifestaciones clínicas de la enfermedad se deben a la vasculitis, ocasionada principalmente por la multiplicación de leptospiras en el endotelio de los pequeños vasos sanguíneos, y al depósito de complejos inmunes. La insuficiencia renal está asociada a isquemia, nefritis túbulo intersticial y al efecto tóxico directo o mediado por inmunocomplejos. La ictericia se manifiesta como resultado de la necrosis hepatocelular y la invasión de los sinusoides. Aspectos clínicos de la enfermedad. Leptospira interrogans puede ocasionar una infección subclínica, un síndrome pseudogripal febril leve o una enfermedad sistémica grave conocida como enfermedad de Weil. La gravedad puede estar relacionada a los serobares. El periodo de incubación oscila entre 2 a 30 días con una media de 5 a 14 días, luego del cual se inicia la primera fase llamada septicémica, leptospirémica o invasiva, que tiene una duración aproximada de entre 3 a 10 días. En esta fase es posible el aislamiento del microorganismo hasta los 5 o 7 días de comenzados los primeros síntomas. Luego de esta fase leptospirémica, si el paciente no resuelve la infección,
puede describirse una segunda fase, conocida como inmune. La leptospirosis es una enfermedad con evolución monofásica o bifásica desde el punto de vista sintomático y fisiopatológico. La monofásica, conocida como fase aguda o leptospirosis anictérica, es benigna y generalmente se manifiesta por un síndrome pseudogripal que cede luego de 5 a 10 días. Esta primera fase corresponde a la multiplicación y propagación del microorganismo. En la mayoría de los pacientes, la leptospirosis se resuelve después de esta primera semana de síntomas. Durante este periodo, puede ser confundida con el inicio de otras enfermedades como influenza, dengue, hantavirus, fiebre hemorrágica argentina, riquetiosis, malaria, triquinosis o por formas agudas causadas por citomegalovirus, virus de Epstein-Barr u otras virosis. Luego de 5 a 7 días de síndrome febril agudo, si la enfermedad no se autolimita, evoluciona hacia una presentación bifásica que implica, luego de un periodo de mejoría de 24 a 48 horas, la participación franca de otros parénquimas y es de curso más severo. Se presenta entre un 5 a 15% de los casos y puede darse en forma ictérica o anictérica. En pacientes con leptospirosis anictérica, la clínica puede revelar meningitis aséptica y uveitis. Esta segunda fase o fase inmune es caracterizada por el desarrollo de anticuerpos y la excreción eventual de leptospiras en orina. Entre un 5 y 10% de los pacientes con leptospirosis pueden manifestar la forma ictérica o clásica de la enfermedad llamada enfermedad de Weil, caracterizada por un deterioro de la función hepática y renal. En las formas graves, los pacientes pueden desarrollar insuficiencia renal aguda, hemorragia pulmonar, arritmias cardíacas, colapso circulatorio e insuficiencia hepática. La mortalidad en estos casos es del 5 al 15%. Existe otra manifestación clínica infrecuente pero de evolución grave, fulminante, con sintomatología intensa y elevada tasa de letalidad, entre un 30 y 50% de los casos, conocido como síndrome de hemorragia pulmonar grave. En la fase prodrómica, además del síndrome febril, con las características de hipertermia brusca, mialgia, cefaleas y dolor abdominal, se suman síntomas gastroentéricos de cierta intensidad. Luego, la enfermedad progresa hacia un infiltrado pulmonar basal, bilateral, en algunos casos con hemorragia pulmonar masiva, seguida de dificultad respiratoria, que es la principal causa de muerte. No son frecuentes en estos casos la ictericia, la insuficiencia renal, ni las hemorragias extrapulmonares. Diagnóstico de leptospirosis. Los métodos directos son confirmatorios e incluyen la observación por microscopía de campo oscuro o inmunofluorescencia a partir de material clínico, poco habituales como técnicas de rutina, el cultivo y la tipificación a partir de sangre, líquido cefalorraquídeo u orina, y la detección de ácidos nucleicos mediante la reacción en cadena de polimerasa. Los métodos indirectos, más disponibles y de uso frecuente, se basan en la detección de anticuerpos de tipo IgG o IgM específicos, de ser posible en par serológico o para identificar un aumento de título o seroconversión. Las técnicas empleadas incluyen la aglutinación macroscópica de antígenos termoresistentes, TR, habitualmente empleado como método de screening, la microaglutinación con antígenos vivos, MAT, habitualmente empleado como método de referencia, y la técnica de ELISA, que se emplea habitualmente como método de screening, pero a diferencia de las técnicas anteriores, no permite discriminar entre serotipos de leptospira. Se considera caso sospechoso a cualquier paciente con signos y síntomas compatibles con la enfermedad asociados a un antecedente epidemiológico. Un caso probable será cualquier caso sospechoso con una prueba de screening positiva o bien con un test de microaglutinación con valores de título menor a 200. Se considera caso confirmado a un caso probable con test de microaglutinación de títulos mayores a 200,
ante evidencia de seroconversión o bien aislamiento o PCR positivos. Aquellos casos con pruebas de ELISA o microaglutinación negativas luego de 10 días desde el inicio de los síntomas o con dos resultados negativos de microaglutinación consecutivos separados entre sí por 7 o más días, se considerarán descartados. Como medida de profilaxis, resulta fundamental el desarrollo de campañas de educación sanitaria, focalizadas en acciones de saneamiento, la protección de grupos de riesgo y animales domésticos. Se debe recomendar el consumo de agua segura, la vacunación de animales domésticos, considerando que es efectiva solo para no portadores, el uso de elementos de protección personal, control de roedores, especialmente en lugares de cría o almacenamiento de alimentos, drenar o rellenar terrenos inundables siempre que sea posible, evitar la inmersión en aguas estancadas y la profilaxis antibiótica en individuos expuestos, particularmente luego de inundaciones o desastres naturales.